Nuevo éxito de participación en la séptima trail El Calvario del Dragón, que contó con más de 200 inscritos entre ambas pruebas, la de 22 kilómetros y la de 12 kilómetros, que este año formaba parte de la Liga Sevillana. Un año más, esta espectacular carrera estuvo organizada por el Club Local Atletas de Élite en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna. El delegado municipal de Deportes, que presidió la entrega de premios junto a los miembros de la organización, hizo una valoración muy positiva tras el transcurso de la misma. Séptima edición de la trail El Calvario del Dragón. Un nuevo éxito deportivo para el Club Atleta de Élite, magnífica organización. Lo importante cuando llegan estas horas, que ya han llegado todos los corredores de la corta y de la larga, es que todo haya transcurrido sin incidencia, no ha habido caídas, el campo estaba magnífico, no se ha perdido absolutamente nadie, todo el mundo está llegando a meta sin problema. Muchísimos voluntarios a los que también le agradecemos su participación fundamental para el apoyo logístico que necesita esta prueba. Protección Civil, la Policía Local, la Guardia Civil, todo el que tiene que participar dentro de la organización de un evento que abarca pues un recorrido corto de algo más de 10 kilómetros aproximadamente y uno de más de 20 de la larga, en plena montaña, con la dificultad que eso supone en el apartado logístico, en el apartado de habituallamiento, de voluntarios, de asistencia en carrera. Séptima edición donde se pudo disfrutar de una magnífica jornada en el campo y donde los participantes debieron sortear algunos obstáculos debido a las últimas lluvias. Más de 220 inscritos. Es verdad que hemos tenido muchos días de agua que ha complicado un poco las labores de organización que se llevan haciendo durante mucho tiempo, pero que cuando llegan los días previos, pues es cuando llega todo el montaje de la prueba. Pero bueno, el día ha estado magnífico, el campo estaba magnífico, poquito barro en algunos sitios que patinaban, sobre todo el riesgo que tiene pasar el Salinoso en estas condiciones, en las que está la piedra mojada, y sabiendo ya lo cansado que vienen los corredores en ese último tramo espectacular que hace que la trail El Calvario del Dragón sea una prueba muy diferente a todas las demás. Es verdad que cada trail tiene su idiosincrasia, pero es verdad que la trail El Calvario del Dragón, 7 años ya consolidada, se ha convertido en una de las pruebas más importantes de esta modalidad de Andalucía. De la misma forma, desde el Club Atletas de Élite se ha hecho una valoración muy positiva de la celebración de la misma. Siempre es un hándicap preparar una prueba de este tipo, es muy complicado, tiene muchísimos matices que se te pueden, muchos detalles que se te pueden ir y que puede dar traste con todo lo que es la carrera. Y bueno, y cuando llega este momento y ves que todo ha salido bien, que los corredores están contentos, que no se ha perdido nadie, que no ha habido ningún problema de tipo físico porque no ha habido ninguna lesión y que al final la gente se va contenta diciendo que el año que viene van a volver, pues la verdad es que esa es la gran satisfacción que nos queda a los que organizamos esto y le echamos tantas horas. Marcos Quijada quiso agradecer tanto a colaboradores como a voluntarios su implicación en este trail. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son Canita, Maigar, Álvaro Moreno, que viste a los voluntarios, el Bar La Parada y la Taberna La Parroquia, que bueno, pues sin ellos y sin los voluntarios no seríamos nada, ¿no? Entonces me gustaría agradecer a toda esa gente que colabora, que hace posible que podamos estar aquí, que podamos disfrutar de lo que nos gusta y que bueno, son los que realmente le aportan valor a todo esto, ¿no? Para finalizar, el delegado municipal de Deportes puso en valor una vez más el trabajo realizado por el club local en una prueba donde la carrera corta era puntuable para la Copa Diputación de Sevilla, lo que propició una afluencia de más corredores con un nivel más exigente. Teníamos un reto un poco mayor, ya que el recorrido corto de la trail era puntuable también para la Copa Diputación de la provincia de Sevilla. Eso ha hecho que vengan muchos corredores este año a correr la corta, buscando pues esos puntos de esa copa, y ha hecho también que el nivel de la prueba a nivel organizativo también sea más exigente y que por tanto el trabajo que ha hecho Atleta de Élite con Marcos Quijada al frente de ese grupo que se dedica a organizar esta trail, pues nada, felicitaciones, agradecimiento
y enhorabuena también a todos los participantes y a los participantes locales. En la trail de 22 kilómetros se proclamaba vencedor Rafael Ríos, la segunda plaza del podium fue para David Rodríguez y la tercera para Francisco Deli. En categoría femenina, Manoli Fernández obtuvo la primera posición, Isabel María Guerrero la segunda. En la trail de 12 kilómetros el ganador fue Miguel Ángel Arco, seguido por Miguel Sánchez y Jesús Lorenzo. Para la categoría femenina, Asania Barrous subía al podium como vencedora. Belinda Jiménez se proclamó subcampeona, mientras que Inmaculada García se quedaba en tercera posición.